Parashá Jukah. Jukah significa estatuto. Yahweh dijo a Moshe y Aarón: este es el Jukah, estatuto de la Torah que Yahweh ha ordenado, y diles al Beneí de Israel que traigan una parat amudat, novilla bermeja, tamín, sin defecto, en el cual no haya mancha, y nunca se le haya puesto yugo. Le darás a Eleazar el Cohen. Ellos la llevarán fuera del campamento a un lugar limpio y harán inmolación delante de él. Eleazar el Cohen tomará algo de su sangre con el dedo y salpicará esta sangre hacia el frente del Mizcán de Edut 7 veces. La novilla será quemada hasta que se vuelva cenizas ante sus ojos. El cuero, carne, sangre y estiércol serán quemados hasta que se vuelvan cenizas. El Cohen tomará madera de cedro, hisopo e hilo escarlata y lo tirará sobre la novilla mientras se quema. Entonces lavará sus ropas, asimismo en agua. Después de eso, él puede volver a entrar al campamento, pero el Cohen permanecerá inmundo hasta el anochecer. La persona que quemó la novilla lavará sus ropas y así mismo, pero él permanecerá inmundo hasta el anochecer. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la novilla, la guardará fuera del campamento en un lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los Beneí de Israel, para preparar agua para la purificación de pecado. El que recoja las cenizas de la novilla lavará sus ropas y estará inmundo hasta el anochecer. Para los Beneí, a los hijos de Israel, y para el extranjero que se está quedando con ustedes, con ellos, esta es una regulación permanente. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, estará inmundo por 7 días. Este se lavará con agua de purificación en el tercer y el séptimo días. Entonces estará limpio, pero si no se purifica a sí mismo en el tercer y séptimo día, no estará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, no se purifica a sí mismo, ha profanado el Mizcán de Yahweh. Esa persona será cortada de Israel, porque el agua de purificación no fue rociada sobre él. Esta persona estará inmunda. Su inmundicia aún está sobre él. Esta es la Torá. Cuando una persona muera en una tienda, todos los que entren en la tienda y todo en la tienda estará inmundo por 7 días. Todo recipiente abierto, sin tapa, firmemente ajustada, estará inmundo. También cualquiera que esté en un campo abierto, toque un cadáver, sea de alguien matado por un arma o alguien que murió naturalmente, y el hueso de una persona o un sepulcro estará inmundo por 7 días. La persona ellos tomarán algo de las cenizas del animal quemado para la purificación de pecado y la añadirá a agua fresca en un recipiente. Una persona limpia tomará un manojo de hojas de hisopo, las mojará en el agua y las rociará sobre la tienda, sobre las vasijas, sobre la gente que estaba allí y sobre la persona que tocó el hueso, o sobre la persona que fue matada, o sobre la persona que murió naturalmente, o sobre el sepulcro. La persona limpia rociará a la persona inmunda al tercer y séptimo día. En el séptimo día él lo purificará. Entonces lavará sus ropas, así misma en agua, y entonces estará limpia al anochecer. La persona que permanece inmunda y que no se purifique, así será cortada de la congregación, porque ha profanado el lugar Kadosh de Yahweh. El agua para la purificación no ha sido rociada sobre ella, está inmunda. Esta será la regulación permanente para ellos. La persona que rocía el agua para la purificación lavará sus ropas. Cualquiera que toque el agua para la purificación estará inmunda hasta la noche. Cualquier cosa que la persona inmunda toque será inmunda. Cualquier que la toque a él estará inmundo hasta el anochecer. Los Beneí de Israel, la congregación completa, entraron en el desierto de Sin en el Rosh Hodesh, primero de mes, y ellos se quedaron en Cades. Allí Miriam murió y allí fue sepultada.
porque la congregación no tenía agua. Ellos se reunieron contra Moche y Aarón. El pueblo riñó con Moche y dijeron, nosotros deseamos haber muerto cuando nuestros hermanos, nuestros ajín, murieron delante de Yahweh. Porque, ¿por qué trajiste a la congregación de Yahweh a este desierto? Para morir allí nosotros y nuestros animales de cría. Porque, ¿por qué nos hiciste salir de Misraim? Para traernos a este terrible lugar sin cera, sin simiente, higos, vides, granadas y aún hasta el agua para beber. Moche y Aarón se fueron de la asamblea y fueron al Mizcán de Redú y cayeron de bruces a la Cabot, al esplendor de Yahweh. Apreció a ellos. Yahweh dijo a Moche, toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu Aarón, y tú y Aarón, tu hermano, delante de sus ojos, dile a la roca que produzca agua. Y tú le traerás agua de la roca, así facilitarás que la congregación y sus animales de cría puedan beber. Moche tomó la vara de la presencia de Yahweh como él lo había ordenado. Pero después de que Moche y Aarón habían reunido a la congregación delante de la roca, él les dijo a ellos, escuchen aquí, ustedes rebeldes. Se supone que traigamos agua de esta roca. Entonces Moche levantó su mano y golpeó la roca con la vara 2 veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Pero Yahweh dijo a Moche y a Aarón, ¿por qué ustedes no confiaron en mí para que yo fuera considerado como Kadosh? Por los Beneí de Israel, ustedes no traerán a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Esta es la fuente de Meribá, fuente de la contienda, donde los Beneí de Israel contendieron con Yahweh, por el cual él reafirmó su Kedushá. Moche envió mensajeros desde Kadesh al Melech, al rey de Edom. Esto es lo que tu hermano Israel dice. Tú sabes de todas las aflicciones de las cuales hemos pasado. Que nuestros padres descendieron de Misraim, vivimos en Misraim por mucho tiempo y los Misraimí trataron a nuestros padres y a nosotros. Pero cuando clamamos a Yahweh nos oyó, envió un Malak, mensajero, y nos sacó de Misraim. Ahora, he aquí, estamos en Kadesh, una ciudad al borde de tu territorio. Por favor, déjanos pasar por tu tierra. No pasaremos por tus campos o viñas, no beberemos agua alguna de los pozos. Iremos por la carretera de los Melequín, de los reyes, y no nos volveremos a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero Edom respondió, ustedes no pasarán por mi Ares, por mi tierra. Si lo hacen, yo saldré contra ustedes con espada. Los Beneí de Israel, los hijos de Israel, respondieron, nos mantendremos en la carretera. Si bebemos agua, nosotros o nuestros animales de cría pagaremos por ella. No, solo déjanos pasar a pie. No es nada. Pero él dijo, no pasarán por ella. Y Edom salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza. Así que Edom rehusó permitir a Israel paso por su territorio. Entonces Israel se volvió. Partieron de Kadesh. Los Beneí de Israel, la congregación completa, llegaron al monte Or. En el monte Or, la frontera de la tierra de Edom, Yahweh dijo a Moche y Aarón, Aarón está al ser añadido a su pueblo, porque él no entrará en la tierra. Yo he dado a los Beneí de Israel, puesto que ustedes se rebelaron contra lo que yo dije en la fuente de Meribá. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, tráelos al monte Or. Remueve las vestiduras de Aarón y las pones a Eleazar, su hijo. Aarón será reunido con su pueblo. Él morirá allí. Moche hizo como Yahweh había ordenado, y ellos subieron al monte Or ante los ojos de toda la congregación. Moche removió las vestiduras de Aarón y las puso a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre de la montaña de Or. Entonces Moche y Eleazar descendieron de la montaña. Cuando la congregación completa vio que Aarón estaba muerto, le hicieron duelo a Aarón por 30 días y toda la casa de Israel. Entonces el Melech, rey de Arad, un Kenaín, que vivía en Negev, oyó que Israel le estaba acercando por el camino de Atarim, camino de los espías. Así que él atacó a Israel y tomó algunos de ellos cautivos. Y Israel hizo un voto a Yahweh, si tú me entregas a este pueblo a mí,
yo destruiré sus ciudades completamente. Yahweh escuchó a los que Israel dijo y entregó a los Kenaí, así que lo destruyeron completamente y ellos y a sus ciudades y llamaron al lugar Hormat. Entonces ellos viajaron del monte Hol en la carretera hacia el mar de Suf para poder rodear la tierra y de Edom. Pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. El pueblo habló contra el Ser Supremo y contra Moche. ¿Por qué nos sacaste de Misrayim para morir en el desierto? No hay verdadera comida y no hay agua. Estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. Como respuesta, Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los reneíes de Israel murieron. El pueblo vino a Moche y dijeron: nosotros pecamos por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh para que nos quite estas serpientes. Moche rogó por el pueblo. Y Yahweh respondió a Moche: haz una serpiente feroz y ponla sobre un poste. Cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. Moche hizo la serpiente de bronce y la puso en el poste. Así, si una serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia la serpiente de bronce, permanecía vivo. Los Beneí de Israel siguieron de viaje y acamparon en Ebot. De Ebot, ellos viajaron y acamparon en Ieshehabarim, en el desierto frente a Moab, en el este. De allí, ellos viajaron y acamparon en Badi Seret. De allí, ellos viajaron y acamparon al otro lado de Arnón, en el desierto. Este río sale del territorio de los Emorí, porque Arnón es la frontera entre Moab y los Emorí. Por esto dice en el libro de la guerra de Yahweh: Baner a Sufat, los Badis de Arnón, y las pendientes de los Badis extendieron tan lejos como el sitio de Ar. Ya yace junto al territorio de Moab. De allí fueron delante de Beel, que significa pozo. Eso es el pozo cual Yahweh dijo a Moche: reúno al pueblo y yo les daré agua. Entonces Israel cantó este canto: brota hacia arriba, oh pozo, canten al pozo, cavado por los príncipes, por los nobles del pueblo lo cavaron, por la dirección del dador de la Torá, con sus varas. Del desierto ellos fueron a Mataná, de Mataná a Nahail, y de Nahail a Bamot, y de Bamot al valle de los llanos de Moab, al comienzo de la cordillera de Pisgat, donde mira el Yeshimón. Desolación, significa desolación. Israel envió mensajeros a Chilón, Melech, de los reyes de Emorí, con este mensaje: déjanos pasar por tu tierra, no nos volveremos a un lado a los campos y viñas, y nosotros no beberemos ninguna agua de tus pozos. Iremos por la carretera del Melech, del rey, hasta que hayamos salido desde su territorio. Pero Sihón no permitió que Israel pasar por su territorio. Por el contrario, Sihón reunió a toda su gente y fue al desierto para pelear contra Israel. Al llegar a Yahaz, él peleó con Israel. Israel lo derrotó con fuerzas de armas y tomó el control de su tierra, desde Arnón hasta el río Yabot, pero solo hasta el pueblo de Amón, porque el territorio del pueblo de Amón estaba bien defendido. Israel tomó todas estas ciudades. Israel habitó todas las ciudades de Emori, Esbón y todos sus pueblos que los rodeaban. Esbón era la ciudad de Sion, el Melech, de los Emori, quien había peleado contra el que fue Melech de Moab. Conquistó toda la tierra hasta Arnón. Por esto, los que cuentan proverbios dicen: vengan a Esbón, que sea reedificada. La ciudad de Sihón sea reedificada, restaurada. Porque fuego salió de Hezbón, una llama de la ciudad de Sion consumió a Ar de Moab, los Balaín, de los lugares altos de Arnón. Ay de ti, Moab, estás destruido, pueblo de Quemos. Él dejó que sus Beneí fueran fugitivos y sus hijas cautivas en Sion, Melech de los Emorí, rey de los Emorí. Nosotros los derribamos. Hezbón está destruido por todo el camino hasta Dibón.
Aún derribamos a Nofat, cual se extiende hasta Meibá. Así Israel volvió a la tierra de los Emorí. Moche envió hombres a reconocer Yacer. Ellos capturaron sus pueblos y echaron a los Emorí de allí. Entonces ellos se volvieron y fueron por el camino de Bashán y Og, el Melech de Bashán. Marcó contra ellos y con toda su gente para pelear en el rey. Yahweh dijo a Moche: no tengas temor de él, porque yo lo he entregado a ti con todo su pueblo y su Ares, su tierra. Tú lo tratarás tal como hiciste en Sihón, Melech de los Emorí, quien vivía en Hezbón. Así ellos lo derribaron con sus Beneí y todo su pueblo hasta que no quedó nadie. Entonces ellos tomaron control de su tierra. Entonces los Beneí de Israel partieron y acamparon en la llanura de Moab, del otro lado del río de Yarden, frente a Jericó. Hastará, Shofetín, jueces. Ahora Jepfar, un soldado valiente de Gilead, era el hijo de una ramera, su padre Gilead. Tenía otros Beneí de su esposa, y cuando los Beneí de su esposa crecieron, ellos echaron a Jepfar y le dijeron: tú no heredarás de nuestro padre, porque eres el hijo de otra mujer. Entonces Jepfar huyó de sus ajín, de sus hermanos, y vivió en el territorio de Tob, donde enlistó una banda de hombres ociosos que salían con él. Después de un tiempo, el pueblo de Amón se hizo guerra contra Israel. Cuando el ejército de Amón atacó a Israel, los jefes de Gilead fueron a buscar a Jepfar del territorio de Tob y le dijeron: ven y sé nuestro jefe, para que podamos pelear contra el ejército de Amón. Jephtá respondió a los jefes de Gilead: ¿no me odiaron ustedes tanto que me forzaron a salir de la casa de mi padre? ¿Por qué me vienen a ver ahora y que están en problemas? Los jefes de Gilead respondieron: aquí está porque hemos regresado a ti ahora. Si tú nos diriges en la guerra con el pueblo de Amón, tú serás cabeza y todos los que viven en Gilead. Jephtá les respondió: si ustedes me traen de regreso a Gaza para pelear contra el ejército de Amón y Yahweh los derrota por mí, yo seré la cabeza de ustedes. Los jefes de Gilead dijeron a Jephtá: Yahweh es testigo de que nosotros prometemos hacer todo lo que has dicho. Entonces Jephtá fue a los jefes de Gilead. El pueblo lo hizo cabeza y jefe de ellos. Jephtá repitió todas las condiciones. Estas condiciones en Mizpah, en la presencia de Yahweh. Jephtá envió mensajeros a Melech, rey del pueblo de Amón, para decir: ¿cuál es tu problema con nosotros? Porque has invadiendo nuestro territorio. El rey de Amón, el Melech, le respondió a los mensajeros de Jephtá: porque Israel tomó mi territorio cuando subió de Misrayim. Ellos tomaron desde el Arnón hasta el Yabok y el Yarden. Ahora restáurenlo con Shalom. Jephtá de nuevo envió mensajeros al Melech, al rey del pueblo de Amón, con esto pregunta. Aquí está lo que Jephtá tiene que decir. Israel ni capturó el territorio de Moab ni el territorio de Amón, sino que cuando Israel subió de Misrayim camino por medio del desierto al mar de Suf, arribó en Kadesh. Entonces Israel envió mensajeros a Melech de Edom para decir: ¿por qué? Por favor, déjanos pasar por su tierra. Pero el Melech de Edom, el rey de Edom, no les dejó. También envió un mensaje similar al Melech de Moab, al rey de Moab, pero tampoco él. Así que Israel se quedó en Kadesh. Entonces ellos caminaron por el desierto por alrededor del territorio de Edom y el territorio de Moab. Pasaron por la frontera este de Moab y acamparon en otro lado del Arnón. Pero ellos no cruzaron la frontera de Moab porque el Arnón era la frontera de Moab. Y Israel envió mensajeros al Sihón, Melech de los Emorí, y al Melech, al rey de Hezbón, con este mensaje: por favor, déjanos pasar por la tierra a nuestro propio lugar. Pero Sihón no confió en Israel, solo pasaría por su tierra. Así que él reunió a todo su pueblo y acampó en Yahaz y peleó contra Israel. Yahweh
El ser supremo de Israel entregó a Sion y a todo su pueblo y a todo su pueblo de Israel, y a ellos lo mataron. Así que poseyó todo el territorio de Emorí y que habitaban allí. Ellos tomaron posesión de todo el territorio de los Emorí, desde Arnón hasta Jabot, y desde el desierto hasta Yarden. Así que ahora Yahweh es el supremo de Israel, ha echado a los Emorí delante de su pueblo Israel. ¿Crees que tú no te crees que tú nos echarás? Tú solamente deberás retener el territorio que te ha dado tu ídolo Kemosh, mientras nosotros, por nuestra parte, nos quedaremos con lo que Yahweh, nuestro Ser Supremo, nos ha dado de las tierras, que pertenecían a otros antes de nosotros. Realmente tú eres mejor que Balak, el hijo de Zippor, Melech de Moab. ¿Escogió él alguna vez pleito con Israel o le hizo guerra? Israel vivió en Hezbón y sus aldeas, en Aroel y sus aldeas, y todas las ciudades a la orilla de Arnón por 300 años. Porque no la tomaron durante ese tiempo. No, yo te he hecho daño, pero tú me dañas con hacerme la guerra. Yahweh sea hoy el juez entre los Bene Israel y el pueblo de Amón. Pero el Melech del pueblo de Amón no prestó atención al mensaje de Estad que le envió. Entonces el Rúa de Yahweh vino sobre Estad y pasó entre Gilea y Manashe, y de allí pasó por Mispa de Gilea, y de allí hacia el pueblo de Amón. Y Estad hizo un voto a Yahweh: si tú me entregas al pueblo de Amón, entonces cualquiera que salga por las puertas de mi casa para recibirme cuando regrese en Shalom del pueblo de Amón, pertenecerá a Yahweh. Yo haré emulación como ofrenda quemada. Así que Yistá cruzó para pelear contra los Beneí de Amón, y Yahweh los entregó. Él los mató desde Aroel hasta llegar a Biní, 20 ciudades. Todo el camino de Abel-Caramín fue una masacre. Así que el pueblo de Amón fue derrotado delante de los Beneí de Israel. Fin de la parashá. Shabbat Shalom. Berajá.